Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de su escuela de música online Dream Music. En este caso vamos a aprender a hacer algo muy útil para todos los guitarristas. Vamos a aprender a hacer nuestro propio amplificador, ya sea para guitarra acústica o para guitarra eléctrica, y sin importar si tienes conocimientos en electrónica, ya que vamos a empezar absolutamente desde cero. Procedimiento. Aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar, nuestro Pertinax, el circuito en el cual lo dejaré en la descripción del video para descargarlo, nuestro ácido o percloruro férrico, condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos, soldadura o estaño y las resistencias. Estos también son condensadores cerámicos. Bueno, lo primero que necesitamos hacer es descargar el circuito, el cual lo dejaré en la descripción del video, e imprimirlo en una impresora láser. Es muy importante que sea así, ya que si no lo hacemos en una impresora láser, no podremos transferir la tinta a nuestra placa, que es lo que necesitamos hacer. Una vez tenemos descargado e impreso el circuito, vamos a cortar nuestro Pertinax en un tamaño que sea adecuado o igual a nuestro circuito, como podemos observar. Y lo siguiente que haremos es colocar el circuito con la tinta, el lado de la tinta, sobre la cara del cobre de nuestra placa. Esta es la cara del plástico y esta es la cara bañada en cobre. Vamos a colocarlo ahí. Y a continuación vamos a pasar una plancha caliente por aproximadamente 5 minutos, repasando muy bien los bordes y el centro para que la tinta se adhiera bien a la superficie de cobre de la placa. Yo ya tenía hecho este paso y nos va a quedar así. Yo ya lo planché y el papel se adhirió a la tinta se adhirió a la placa. Nuestro paso siguiente será colocar nuestra placa con el papel ya adherido a la superficie del cobre en un recipiente con agua, con un poquito de agua común y corriente. La vamos a sumergir y la vamos a dejar ahí por aproximadamente 5 minutos hasta que el papel se remoje bien. Bueno, una vez ya tenemos remojada la placa, vamos a empezar a retirar el papel con la yema de nuestros dedos, pero muy delicadamente sin estropear la tinta. Necesitamos retirar solamente el papel, así que vamos a empezar a jalarlo muy despacito para que no se vaya a salir la tinta. Necesitamos mucha paciencia. Retiramos los bordes primero. Y observamos cómo la tinta va quedando pegada en nuestra placa. Vamos a remojar un poco más y continuamos con este movimiento. Muy despacio, sin presionar, solamente vamos haciendo rollitos el papel. Ya estamos terminando de retirar el papel y así es como nos debe quedar nuestra placa. Pueden observar que solamente quedó la tinta pegada. Si por casualidad no quedó bien planchado y se nos salió un pedacito de la tinta, como en mi caso, aquí hay un bordecito que se salió, lo vamos a repintar con marcador negro permanente, preferiblemente de marca Sharpie. La tinta de este marcador es muy buena y cumple casi el mismo efecto que esta tinta. Entonces, si de pronto se le salió un pedacito, lo vamos a repintar y vamos a dar la figura con el marcador. Se preguntarán tal vez para qué sirve esto. Este mecanismo sirve para proteger los caminos o las partes de cobre que queremos que queden en la pista.
En el momento en que nosotros apliquemos el ácido se va a destruir todo lo que no esté protegido con la tinta. Entonces, cuando terminemos el proceso de oxidación con el percloruro, es decir, con el ácido, se quemará todo y nos dejará únicamente las pistas negras. Una vez tenemos el agua ya hervida y muy caliente, como en este caso, no sé si se aprecia en la cámara, pero aún le está saliendo humo y debe estar así, debemos aprovechar y aplicar el ácido lo más rápido posible. No tengo una medida exacta de cuánto debemos aplicar, solamente debo decirles que entre más ácido echemos, el proceso va a ser mucho más rápido. También cabe aclarar que no deben echar mucho, ya que la placa que vamos a hacer es bastante pequeña, entonces no necesitamos tanto. En mi caso tengo esta bolsita llena, voy a aplicar solamente la mitad. Inmediatamente esto, sumergimos nuestra tarjeta en el ácido. Y debemos aprovechar, como les dije hace un momento, la temperatura del agua, ya que ahorita está muy caliente y debemos empezar a agitar suavemente la tarjeta para que el agua con la solución, con el ácido, vaya removiendo poco a poco el cobre. Lo hacemos muy lentamente, giramos para que el agua vaya removiendo. Bueno, yo ya llevo aproximadamente 25 minutos agitando el recipiente con la placa y ya podemos apreciar cómo hay partes que ya se han liberado del cobre. Podemos observar todo este filo que ya está del color del plástico y nos quedan muy pocas secciones con cobre. Bueno, he finalizado por fin la parte de la oxidación y la placa ya está totalmente libre de cobre. A continuación la voy a secar con un trapo y voy a quitar todos los residuos de la solución de agua con percloruro. Y el paso siguiente va a ser lavarla. La vamos a lavar pero con una esponja de brillo muy fina para retirar la tinta negra y que queden solamente las pistas. Una vez finalizado nos debe quedar así. Como podemos ver, queda muy brillante y ninguna pista debe estar unida a otra, debe quedar muy bien separado. En caso contrario de que haya quedado una pista unida con otra, debemos tomar un bisturí y separar la parte donde se haya unido. Bueno amigos, este es el resultado del proceso anterior de oxidación de la tarjeta. Ya la he lavado y le he quitado la tinta y también le he sacado brillo con la esponja. A continuación, el paso siguiente es perforar cada uno de los orificios que quedaron marcados. Si tienen dudas, pueden consultar el plano para mirar dónde exactamente son los orificios. Más sin embargo, si hicieron bien el proceso anterior de planchado, de colocar el ácido y de retirarlo, los huequitos deben quedar marcados como se puede apreciar en esta tarjeta. La forma de hacer las perforaciones es de la siguiente manera. Debemos colocar nuestra placa con la cara del cobre, con las pistas mirando hacia arriba como la tengo aquí en este momento, y vamos a apoyar sobre una superficie donde podamos hacer orificios con tranquilidad. Bueno, a continuación, aquí pueden observar mejor la placa con todos los orificios que tenemos que abrir. Bueno, voy a posicionar el taladro encima del primer huequito que quiero abrir. En este caso va a ser este. No sé si se alcanza a apreciar con detalle, pero voy a ubicar la broca en el centro del orificio. Ya que tengo posicionada la broca ahí,
Voy a encender el taladro y voy a traspasarla. Este mismo proceso voy a hacer con cada una de las marcas que tenemos para cada uno de los orificios. Bueno, ya he terminado con el proceso de hacer los orificios. Es así como debe quedarnos. Miramos del otro lado y deben estar las marcas. Para empezar con el montaje, lo primero que vamos a hacer es voltear nuestra tarjeta del lado plástico. Vamos a necesitar como herramienta fundamentalmente un cautín o un soldador, como quieran llamarlo. Les recomiendo mucho este en forma de lápiz porque es mucho más cómodo y más preciso para soldar que el otro soldador que tiene forma de pistola, aunque también puede servir, pero les recomiendo mucho más este. Esta base que tengo aquí solamente es para comodidad, no es necesaria, solamente sirve para colocar el cautín y poder sujetar la placa al momento de soldar. Pero como les digo, no es algo necesario. Vale, yo voy a colocar mi placa aquí para mayor comodidad y vamos a empezar colocando las resistencias de 2.2 ohmios. Debemos en este momento tener el plano del circuito a la mano para saber dónde van cada uno de los componentes. La resistencia de 2.2 ohmios es la que tiene color rojo, rojo, dorado, dorado. Estas resistencias las vamos a colocar según el plano como les he indicado e irán en esta parte de la tarjeta. Deben ser muy cuidadosos en el momento de colocar las resistencias y cada uno de los componentes, ya que una equivocación hará que el circuito no funcione correctamente e incluso podríamos perderlo. Esas resistencias no tienen ningún lado, así que las podemos colocar tanto así como así, siempre y cuando entren más bien en los orificios que les corresponden. No importa si el lado dorado queda hacia abajo o queda hacia arriba, no tienen polaridad, no tienen lado que debamos tener en cuenta, solamente su debida ubicación. Cuando ya los he colocado, volteamos la tarjeta, pero antes nos cercioramos de que las resistencias estén muy bien aseguradas, que no queden en el aire, y en la parte posterior vamos a doblar las patas, las vamos a doblar hacia afuera para asegurar que la resistencia no se salga. Vamos a continuar con otro par de resistencias. Vamos a colocar ahora las resistencias de 1K. Las resistencias de 1K tienen color café, negro, rojo. Vamos a necesitar dos de estas resistencias. Vamos a cerciorarnos con el plano para darle su correcta ubicación. Vamos a montar ahora las resistencias de 4.7K. Estas resistencias tienen los siguientes colores: amarillo, violeta y rojo. Necesitamos dos en total. En este caso yo no voy a utilizar esas resistencias de 4.7 y voy a utilizar otras de un valor un poco más alto porque quiero aumentar la calidad de sonido de este amplificador. Más sin embargo, les recomiendo a todos que sigan los valores del plano. Las resistencias deben ser de 4.7, pero si alguno quiere hacer el cambio que yo lo voy a hacer, también está bien. Y vamos a colocar unas resistencias de 6.8K. Estos valores no se pueden modificar fácilmente, no podemos intercambiar una resistencia por otra. En este caso he estudiado muy bien el plano para saber por qué valor cambiarlo. Estas dos resistencias son encargadas de la entrada de señal. Aquí es donde va a entrar la señal de nuestro reproductor MP3 o de nuestra guitarra acústica o eléctrica. Al nosotros aumentar el valor de la resistencia, estamos limitando la cantidad de señal de entrada para mejorar así la calidad. Bueno,
continuación vamos a soldar las resistencias. Para ello volteamos nuestra tarjeta. Yo ya he soldado algunas, como pueden ver, más sin embargo les voy a indicar el proceso de cómo soldar correctamente. Y vamos a necesitar pasta para soldar. Vamos a introducir estaño en la pasta para soldar y con nuestro cautín, el cual ya debe estar caliente, debe ser encendido con unos 5 minutos de anticipación antes de soldar. Vamos a colocar el estaño sobre una de las patitas de las cuales queremos soldar a la tarjeta y vamos a colocar el estaño encima. Y vamos a acercar el cautín de forma oblicua, es decir, inclinado. No lo vamos a hacer verticalmente así, sino de forma inclinada. Y vamos a derretir el estaño haciendo que este cubra la pata que queremos soldar de la siguiente manera. La soldadura debe quedar brillante, bastante brillante, entonces debe ser muy rápida. Esto asegura la calidad del proyecto. Algo muy importante también a tener en cuenta es que en el momento de soldar, como en este caso, la soldadura solamente debe tocar el componente que nosotros deseamos. No debe tocar otra pista, ya que esto sería producir un cortocircuito. Las pistas deben quedar totalmente separadas, no se debe unir nada con nada. De esta misma manera voy a repetir el proceso con todos los demás componentes que hemos colocado hasta este momento. Ahora, con ayuda de un corta uñas común y corriente, vamos a cortar los sobrantes de cada una de las patas. Sin embargo, vamos a guardar una o dos, ya que la vamos a utilizar. Este sobrante lo voy a guardar. El resto los podemos desechar. Más sin embargo, si ustedes piensan hacer otros proyectos en el futuro, es recomendable que las guarden todas, ya que estos sobrantes se los utiliza como puentes. Vamos a continuar ahora colocando los condensadores 104. Estos condensadores pueden ser cerámicos o de poliéster. En este caso estos son de poliéster y se simbolizan con el número 104. Vamos a colocar estos condensadores en su sitio. Van a ir encima de la resistencia de 2.2 ohmios. Estos condensadores no tienen polaridad alguna, así que no debemos preocuparnos por qué lado colocarlos. Solamente debemos fijarnos bien dónde van a ir. Colocamos uno, necesitamos 5 en total. Vamos a dar la vuelta a nuestra tarjeta y vamos a soldarlos de una vez. Hasta el momento nuestro proyecto debe irnos quedando algo así. Pueden mirar la calidad de las soldaduras. Están brillantes y las pistas no se tocan unas con otras.